Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es miércoles 24 de enero de este año 2024. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. El Señor es bueno y siempre nos llama a confiar en Él, a salir de nuestras luchas, a salir de nuestras batallas mentales y a rendirnos en su presencia en adoración, abriendo el corazón al poder de su palabra. Hay una semilla que no la vence el mundo ni la vence la obra del maligno. Es la semilla de la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos se les presenten parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto le escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tiene raíces. Son inconstantes y cuando viene alguna dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invade. Ahoga esto la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día tiene sobre todo una respuesta a nuestra vida y es entender que quienes tenemos la fe en Dios, solo podemos vivir de la palabra de Él, porque su palabra se hace realidad en nuestra existencia, en la medida en que aprendemos a hacer su voluntad, como decíamos ayer, y a ser dóciles a su inspiración, a la obra de su Espíritu Santo en cada momento de nuestra existencia. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel. David ha estado en oración y tiene un gran deseo, y es de construirle el templo al Señor. El anhelo de David de que el Señor sea reconocido y su gloria llene Israel
es un anhelo que se va a hacer realidad al futuro, pero ese deseo de David nace por la vida que él lleva en la palabra de Dios. Cuando una persona todos los días es guiada por la palabra de Dios, su sed por Dios crece, la preocupación por la gloria de Dios todos los días está latente, que conozcan al Dios verdadero, que conozcan al Dios fiel y de la alianza. Pues esa era la actitud del rey David. Y por eso Dios le revela al profeta Natán lo que David tiene en su corazón, el deseo de construir un templo. Y Natán llega a la presencia del rey David y le dice: ¿es verdad que tienes el deseo de construirle un templo al Señor? El Señor lo ha visto bien, porque el arca de la alianza desde Egipto, desde el momento en que se salió de la esclavitud, el arca de la alianza ha estado de un lado para el otro. O así lo dice hoy la primera lectura. Y el Señor ve tan noble ese sentimiento de David de querer construir el templo, que le da promesa para él, para su vida, para su casa y para las futuras descendencias. Le dice a David que sus empresas le va a ir muy bien, porque es que el que deja que la palabra de Dios penetre su vida, o el que deja que la palabra de Dios invada su vida con la sabiduría que ella tiene, y el que obedece esa palabra de Dios, pues no es de más que le vaya bien en el camino de la vida y que tenga a Dios consigo mismo. Dice esa primera lectura de una manera muy clara cuando el profeta Natán le dice: Dios ha visto muy bien lo que estás viviendo y sintiendo. Y aquí en este corazón de David, el Señor le da promesa y le dice: yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Esto es lo que hace el Señor con un rey noble, un hombre firme, un hombre valiente, un hombre sabio que supo tener paciencia y perseverar para llegar al reino que Dios le había llamado y para el cual lo había ungido. Es muy especial esa primera lectura, sobre todo porque allí es donde debemos entender que el Señor no se olvida de sus promesas y que mientras nosotros creemos las condiciones para que se cumplan esas promesas, Dios se glorificará. Y esas condiciones tienen que ver con una vida que acoge todos los días la palabra, obedece esa palabra y aprende a desarrollar su caminar o su camino de vida en una actitud, y es en el santo temor de Dios. La palabra de Dios viene a nosotros para que produzcamos el fruto de Dios. Dios no quiere que pasemos años estancados en las mismas situaciones, con las relaciones que restan y que nos suman. Dios no nos quiere ahí, Dios nos quiere muy libres, Dios nos quiere independientes, sobre todo independientes de las esclavitudes, para depender de Él, que en Él nuestra vida se realiza y se hace fuerte. Por eso la parábola hoy del sembrador tiene toda una enseñanza, y es ayudarnos a entender que el Señor manda la palabra a nuestras vidas. Él es generoso, no importa las condiciones en las cuales nuestro corazón esté, porque hay días o hay tiempos en los que el corazón ha pasado por esos diferentes terrenos. Sin embargo, su palabra ha sido generosa y ha llegado a nosotros para darnos luz, vida, claridad, para persuadirnos, para hacernos ver la vida como Dios la ve. Así ha llegado la palabra de Dios, para hacernos muy libres, muy independientes. Por eso, la palabra de Dios en este mundo no es escuchada, porque hay veces la prevención y el rechazo que hay con la misma iglesia hace que muchos se cierren a la fuerza, a las promesas de Dios en la palabra por un tema de prevención de iglesia. Pero la llamada es realmente entender que es el Señor quien sostiene su obra con su palabra. Hoy tenemos que entender también que hay muchos obstáculos a la semilla de la palabra de Dios.
Y nosotros somos conscientes de lo que hay en nuestro corazón. Cada uno es consciente hasta dónde la semilla cae, pero también las mismas zarzas o los espinos ahogan esa palabra. Mira que la semilla ha sido poderosa, ha caído aún en el terreno no adecuado, que es tu corazón, por las batallas que has estado pasando, por la vida del pecado que has traído. Esa semilla ha germinado porque es palabra de Dios, pero hay veces no has tenido la fuerza y la claridad de apartarte, y tus propias zarzas o los propios abrojos o entre piedras han ahogado esa semilla de la palabra en tu vida. ¿Quién ha sembrado en ti cosas que ahogan la palabra de Dios? Uno tiene que aprender también a identificar a qué situaciones se ha prestado en la vida para que otros siembren odio, rencores, la misma vida en el pecado. Tenemos que aprender a ver la palabra de Dios siempre victoriosa. Ella es semilla victoriosa. La palabra del Señor siempre se sale con la suya. ¿Cuáles son mis zarzas que ahogan hoy? La semilla de la palabra de Dios. Este es un nuevo año que no puedes perder, que no se puede ir en vano, porque así como el Señor le dice hoy a David, yo estaré contigo, sacaré adelante tus empresas, me entenderé con tus enemigos. Esa confianza la tuvo David porque fue fiel a la palabra de Dios, la vivió, la acogió, la prefirió antes que hay veces sus cosas humanas. Y por eso David estuvo por encima de todas las situaciones. ¿Cuáles son las áreas de mi vida, esas áreas superficiales donde todavía el Evangelio no ha podido dar el fruto que Dios espera, aunque la semilla ha crecido? Donde el Evangelio se seca porque hay áreas superficiales en mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No dejemos hoy de hacer la coronilla al glorioso patriarca San José.